Buenas tardes, saludamos a todos, esperando que todos se encuentren muy bien. Sean todos muy bienvenidos al segundo programa del Calzado del Evangelio. Amén, esperando que sea de bendición para todo aquel que se está conectando, para aquel que se va a conectar, sea tanto de bendición para usted como para nosotros. El tema de hoy es edifica tu altar, amén. Y este se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Nuestro hermano Giancarlo va a estar más o menos desarrollando el tema el día de hoy para que nosotros podamos ir comentando. Mi hermano. Amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos. El tema de hoy va a estar en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Y el tema lleva por título Elías y los profetas de Baal. Amén. Pero como vamos a hablar nosotros de la edificación del altar, lo vamos a leer del versículo 30 al versículo 40. Amén. Amén. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Amén. Amén, mis hermanos. Este tema es muy importante porque era un momento donde el pueblo de Israel se había inclinado a idolatría. Amén. Un pueblo que había dejado de andar recto delante de los caminos de Dios, un pueblo que había abandonado la fe y se había ido en pos de su vanidad, en pos de los deseos de su corazón. Y aquí vemos que el Señor manda a este hombre, al profeta Elías, para que de esta manera pudiese haber un milagro, porque dijo el profeta Elías: el que haga caer fuego, ese sea Dios en Israel. Amén. Y este milagro solamente se pudo hacer con la ayuda de un profeta, porque sabemos que Dios siempre se llama a hombres para poder hacer sus propósitos, para poder Dios ejecutar sus planes. De esta manera llamó a Elías, y nos damos cuenta de que Elías, al orar al Señor, al edificar el altar primeramente, vemos que Dios escucha la súplica, Dios escucha lo que Elías le estaba pidiendo y consume el fuego, el holocausto que había preparado en el altar. Y esto nos enseña primeramente a poder, hermano, nosotros poder edificar nuestros altares caídos. Dice aquí la palabra que el altar de Jehová estaba arruinado, dice. Amén. O sea, estaba destruido, desparramado, estaba desarmado, o sea, no estaba como debiese estar, no estaba armado, no estaba construido. Y esto es importante en nuestras vidas, que nosotros seamos conscientes de que tenemos primeramente que edificar el altar. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Como decía nuestro hermano
Giancarlo sobre edificar nuestro altar. Amén. Le vamos dando la bienvenida a todo aquel que se va conectando. Estamos hablando sobre edificar nuestro altar. Amén. Cuando Elías tiene que enfrentarse a estos profetas. Amén. Un saludo aprovechando de mandar a nuestra hermana Erika. Que el Señor le bendiga de gran manera. Amén. Somos hermanos de la misma congregación. Amén. Lo habíamos dicho el viernes pasado. Pertenecemos a la iglesia, la IMP Nueva La Granja, donde preside nuestro pastor Alejandro Urbina. Amén. Que el Señor les bendiga. Y como decía nuestro hermano Giancarlo, a mí me llama mucho la atención porque en el 36, en el versículo 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse al holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aquí no dice porque yo quise hacerlo, porque a mí se me dio la gana, porque quizás yo quise experimentar, no. Aquí dice que Elías fue porque el Señor así lo había mandado. Y es lo importante el día de hoy. Amén. Primeramente, edificar nuestro altar, volver a edificarlo, quizás aquel que está un poco destruido, aquel que está medio ahí tambaleando, buscar esta comunión con el Señor, dejando quizás todo lo que no sea del Señor, porque aquí es importante que más que la pelea, en realidad que de repente uno dice, no, esto es Elías versus los profetas de Baal, esto es Dios versus estos falsos dioses. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿o no, mi hermano Salomón? Amén, así como lo decía nuestra hermana Génesis, en el capítulo de Reyes, en el mismo que estamos leyendo, en el versículo 21 dice: y acercándose a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo cautivaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, seguidle. Entonces, podemos ver que debemos identificar cómo está nuestro altar. Si nuestro altar está edificado para Dios, es seguir a Dios. Y si nuestro altar está edificado para otras cosas, entonces debemos identificar en qué está nuestro enfoque hoy en día. Amén. 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 Así es, Señor. Entonces debemos ver como lo dice Elías, confrontando al pueblo que estaba indeciso. Amén. ¿Quién es tu Dios? ¿O Jehová o Baal? Y en este tiempo, ¿cuál es tu Dios? ¿Jehová o otras cosas que quitan el tiempo para que tú puedas estar con Dios, hablando con Él, en oración, buscándole? ¿Qué es lo que toma tu tiempo principal? Amén. Amén. Aprovechamos de enviar un saludo a nuestra hermana Génesis Linkovi, que está ahí conectada. Dice: Amén. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios los use en gran manera, grandemente el día de hoy, que el Señor le bendiga. Recuerde Amén. que puede ir comentando junto a nosotros. Amén. Estamos hablando sobre edificar nuestro altar, porque a veces nos sucede que de repente se nos va la gana, el ánimo, quizás vienen aflicciones, tristeza, y estamos más como derrotados, como quizás en vez de estar como Elías enfrente de estos profetas, estamos como Elías y en la cueva. Así es. Cuando el Señor ahí, pero Elías sale y ahí estábamos escondidos, no, pero Señor, ya estoy cansado, estoy aburrido, quizás me pasa un montón de sucesos y eso entristece mi corazón. Y es ahí cuando de repente, en vez de ponerle más fuego, empezamos a ponerle agua y empezamos a apagar el fuego que quizás había en un comienzo, esta relación, esta comunión con el Señor. Y empieza a menguar, empieza a bajar esta comunión. Y por eso es importante, en la Biblia encontramos un montón de profetas, hombres del Señor, están los apóstoles, y tenemos incluso la misma historia de nuestro Señor Jesucristo, Amén. de la búsqueda que Él tenía con el Señor. Sabemos que las tentaciones van a estar aquí, ahí, cerquita, porque hasta el mismo Señor Jesucristo fue tentado. Pero va en nosotros en no caer, en ser más fuertes que la carne, ¿no, mi hermano Giancarlo? Amén. Sí, la palabra del Señor dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y esto irá de vosotros. Amén. Amén. Debemos de ser fuertes a las tentaciones, debemos de verdaderamente confiar plenamente en el Señor. Y también es importante rescatar el tema que muchas veces nosotros, claro, buscamos el milagro que Dios haga en nuestras vidas, ¿cierto? Nuestra petición, lo que tenemos en nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón, que Dios lo cumpla. Y muchas veces pedimos este fuego del cielo, este milagro, muchas veces para nuestras vidas. Algunos anhelan un ministerio, algunos anhelan quizás algo material, una carrera, algunos anhelan muchas cosas, porque muchas cosas tenemos en nuestro corazón.
Muchas cosas tenemos dentro de nosotros y el Señor conoce nuestras vidas porque Él es el que escudriña los corazones. Amén. Pero también es importante reconocer que primeramente, antes de buscar este milagro, que caiga este fuego del cielo, que caiga esto que le estamos pidiendo al Señor, y para que el Señor escuche nuestra petición así como la escuchó de parte de Elías, primeramente debemos edificar el altar, debemos de construirlo, y esto es algo que no es tan sencillo porque en la construcción se requiere obviamente hacer fuerza, se requiere hacer un esfuerzo, ejercicio, se requiere tener un desgaste también. Por ende también es importante, yo siempre ilustro de una manera que debemos empezar quizás a preparar el cemento, pescar ladrillo por ladrillo, preparar la mezcla, tomar la llana, el platacho, los instrumentos y empezar a edificar este altar nuevamente, empezar a trabajar. Porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario y que Dios no es deudor de nadie y que el labrador para degustar de los frutos tiene que trabajar primeramente. Amén. Por ende, si usted quiere degustar de los frutos del reino, primeramente tiene que trabajarle al Señor. Amén, que el Señor le bendiga. Amén, como dice nuestro hermano Giancarlo. Debemos empezar a edificar nuestro altar. Recordemos que mientras Acab estaba comiendo y bebiendo, Elías era el que buscaba al Señor, y quizá eso muchas veces nos va a suceder. Que mientras vemos que quizá el otro está ahí en parranda o está perdiendo el tiempo, en cualquier de repente en ver serie, nadie dice que sea malo, porque también tenemos nuestro tiempo de entretención, pero Amén. eso no puede ser mayor al tiempo que nosotros le dedicamos al Señor. Amén. El tiempo del Señor debe estar, Dios está siempre con nosotros, no solamente un momento, y eso es lo que debemos entender. Tenemos tiempo para ver películas, para tocar alabanza, para quizás estar ahí jugando un rato con los hijos, en familia, pero lo del Señor es más importante. Y eso es lo que no debemos despreocuparnos, amén. Amén. Enviamos también un saludo a nuestra hermana Rosita, que el Señor le bendiga de gran manera, y a todos Amén. los que están conectándose, que el Señor les bendiga. Recuerde que estamos hablando sobre Elías y los Amén. profetas de Baal. Amén. El tema de hoy es edifica tu altar. Amén. También enviamos un saludo a nuestro tío Alejandro Carrasco, que el Señor le bendiga, tío. Amén. Le mandamos muchos saludos, muchos cariños. Y como les decía nuestro hermano Giancarlo, es importante edificar el altar. Pero vernos también, hacer una introspección, vernos, yo decía, pasar por un espejo y mirarnos para adentro, ver qué es lo que nosotros estamos hoy día consumiendo. Si lo que nosotros estamos consumiendo es lo mismo que acá, cuando comí y bebía, o nosotros estamos consumiendo, estamos dedicados a lo que hacía Elías, que era buscar al Señor. Amén. Mi hermano Salomón. Tremendo analogía que estamos tomando en este momento, porque así como lo decía nuestra hermana Génesis, también lo ilustran varios predicadores que dicen que dentro de nosotros están dos lobos dentro de nosotros, y al que alimentemos, ese va a ganar. Si nosotros alimentamos al espíritu, el espíritu va a ganar sobre la carne, y si nosotros alimentamos al de la carne, ese va a ganar sobre nosotros. Y es importante lo que pasa en estos versículos, porque si nosotros nos ponemos a ver, lo que hace Elías y lo que pide es que echen agua en un tiempo donde había sequía. Según Santiago dice que habían pasado 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y 6 meses en sequía, o sea, le estaban dando algo súper preciado en el altar, reconstruyendo el altar, poniendo cosas en el altar. Entonces nosotros tenemos algo muy preciado que generalmente es nuestro tiempo, que es el tiempo que nosotros tenemos para poder buscar a Dios, como lo decía nuestra hermana Génesis. Y como lo ejemplificaba en el ejemplo de los lobos. Entonces, si usted su tiempo lo da para Dios, su altar será mucho más agradable para Dios. Amén. Y como lo decía nuestro hermano Giancarlo también, antes de buscar el milagro de Dios, antes de buscar que las cosas sucedan y se mueva la mano de Dios, nuestro altar debe estar reconstruido. Porque realmente la palabra nos dice, está arruinado. Amén. Amén. Enviamos un saludo también a nuestra tía Eli, que el Señor le bendiga, que sea bendecida su familia en gran manera. Amén. Y claro, a veces de repente nos dejamos estar, ¿cierto? Como que quizás creemos que, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha tenido misericordia y listo. No, el Señor me ama, entonces ¿cómo Él me va a corregir o cómo me va a pasar algo malo si yo estoy haciendo las cosas bien? Pero vemos en la misma Biblia
todas las aflicciones y todo lo malo que de repente le sucedía, que uno ve que son cosas malas, pero al final uno sabe que esto malo terminaba convirtiéndose en bendición. Amén. La semana pasada, el viernes pasado, hablábamos sobre la parábola de los talentos. Amén. Y ahí salieron historias de Abraham con Isaac cuando le piden el sacrificio a su hijo. Amén. Y sabe que la confianza que tenía Abraham, hoy día muy pocos yo creo que la tienen. Si es que uno la tiene, de decir, vamos y volvemos. O sea, él tenía claro de que sí, Dios le estaba pidiendo a Isaac como sacrificio, pero él sabía que iba a volver con Isaac, que que no iba a quedar ahí como sacrificio, porque sabía que si el Señor se lo había entregado, ¿cómo es que quizás se lo iba a quedar? ¿Cómo se lo iba a quitar? Y eso es lo que a veces sucede, por eso muchas veces nuestro altar se derrumba, nuestro altar se arruina, porque nosotros mismos con nuestras propias manos somos los que destruimos esto. En Proverbio encontramos cuando dice que la mujer sabia edifica la casa, más la necia Amén. con sus propias manos las destruye. Y es lo mismo que sucede. Esto no es solamente un consejo para la mujer, amén, para las casas, pero también tomémoslo como consejo como nosotros, nuestro esposo que es el Señor, y nosotros siendo esta mujer idónea para el Señor. Mi hermano Giancarlo. Amén. Bueno, hemos hablado muchas cosas y ya sabemos que debemos de edificar nuestro altar, sabemos que debemos de construirlo, edificarlo, tomar la herramienta, tomar lo que Dios nos ha entregado también, porque Dios nos ha dado la herramienta espiritual, amén. Dios nos ha entregado a nosotros las herramientas para poder trabajar en su obra, ¿cierto? Amén. Que son herramientas que sabemos que son espirituales, y muchas veces también esta misma herramienta, semejante como el hacha, cuando se le cayó a este hombre que estaba talando un árbol y se le cayó el hacha en el río, ¿cierto? Y tuvo que venir el profeta Eliseo para que esta hacha pudiese flotar. Y de esta misma manera Dios hace flotar lo que nosotros se nos ha quizá caído en el fondo del mar, en el fondo del río. Dios hace flotar lo que nosotros quizá hemos perdido y que es prestado, porque cuando a este siervo se le cae el hacha en el mar, dice, ay, Dios era prestada, porque sentía el dolor porque no le pertenecía. Esa herramienta era prestada, no era de él. Y lo mismo pasa con nuestras vidas, lo que Dios a nosotros nos ha entregado no es nuestro, es prestado. Por ende, como hablábamos la semana pasada de la parábola de los talentos, cuando venga Dios a pedirnos cuentas, tenemos que estar a cuentas con el Señor. Cuando venga el Señor a pedirnos qué es lo que hemos hecho con nuestros talentos, con la herramienta que nos ha dado, con las capacidades que Él nos ha dado, ¿qué hemos hecho? ¿Lo hemos multiplicado? ¿Lo hemos dado en beneficio? Porque por lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a estar con el Señor? Vamos a estar bien, vamos a estar en el DICOM con números rojos, con deuda, cuando el Señor venga, porque dice su palabra que aquel siervo que no pudo multiplicar el talento fue atado y echado en las tinieblas. Dice, aquí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, aquí ya no va a haber más oportunidad. Aquí ya no va a haber vuelta atrás, no va a haber más esperanza. La esperanza es hoy, la esperanza es ahora, en este momento. Es cuando debemos de buscar al Señor, edificar, como decía, en nuestro altar. Y lo más importante, ¿qué vamos a sacrificar? ¿Qué es lo que vamos a poner sobre este altar? Porque si ya lo hemos podido construir, ¿qué vamos a sacrificar? Vamos a sacrificar un poco, una parte, lo que menos nos cueste, lo que nosotros creemos que es justo y necesario para el Señor, porque muchas veces creemos que por ir a los cultos cumplimos, que por escuchar alabanzas cumplimos, que por clamar durante el día cumplimos, y creemos que con estas cosas sustentamos nuestro espíritu, como con un pan de vida, pero realmente no hay una comunión plena, realmente no estamos sacrificando lo que más nos cuesta. Lo que tenemos que poner sobre el altar es, como dice muchas veces nuestro pastor, nuestro pecado regalón. Eso es lo que tenemos que poner sobre el altar, el pecado regalón, aquello lo que más nos cuesta soltar, lo que más amamos, porque todos amamos algo en la carne, todos queremos algo en la carne, todo nos cuesta soltar en la carne las pasiones, los deseos, las concupiscencias. Eso es lo que hay que poner en el altar para que cuando venga el fuego purificador de Dios pueda consumirlo y nos pueda limpiar, porque muchas veces no queremos al gigante, mas no le hemos cortado todavía la cabeza a ese gigante. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Aprovechamos de enviar un saludo a nuestro hermano Fernando Gadariaga, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Recuerden que puede estar comentando junto a nosotros, que el Señor les bendiga a cada uno de los que está viendo. Amén. Como decía nuestro hermano Giancarlo, el Señor, oiga, todavía el Señor nos da
tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo equivocadas. Amén. Segunda de Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor lo invita a usted que se arrepienta, lo invita a usted que pueda entender y comprender cuáles son los errores que uno ha cometido. Porque nosotros sabemos que no somos gente perfecta. Somos gente que pecamos a diario, gente que comete muchos errores, gente que en su corazón guarda muchos cachureos. Nuestro pastor siempre dice muchos cachureos. Pero es importante que esos cachureos siempre estén, oiga, usted los deje en el altar, como decía nuestro hermano Giancarlo, para que el Señor pueda ir renovándonos, para que el Señor pueda ir haciendo también en nuestra vida. Porque si nosotros también esto lo tratamos de ocultar, lo tratamos de tapar, mucho no nos va a servir, porque al final podemos engañar. Yo puedo engañar a mi hermano Salomón, yo puedo engañar a mi hermano Giancarlo. No, yo busco del Señor día y noche, no, yo ayuno, yo oro, yo escucho todo el día alabanza, yo estoy métale ahí pancito de vida. Pero ¿sabe qué? El Señor nos conoce. El Señor sabe perfectamente cómo somos nosotros. Amén. Porque a veces dice, oiga, pero el Señor no, si el Señor conoce tu corazón. Y sí, de repente lo decimos como excusa, no, si el Señor me conoce mi corazón, pero oiga, el Señor nos conoce y eso debería ser, pero deberíamos tener miedo de lo que guardamos en nuestro corazón. Amén. Porque Él conoce perfectamente todo lo que guardamos, sea Amén. Bueno y también sea malo. Mi hermano Salomón. Sabemos que el altar era para purificación. Amén. Entonces eso viene muy acorde a lo que decía nuestro hermano Giancarlo. ¿Qué vamos a poner nosotros en ese altar? En una ocasión estaba el rey Saúl y dice que viene Samuel y le pregunta qué había pasado, y él le empieza a contar muy orgulloso, ¿no? Si habíamos exterminado todo aquí y aquí tenemos al rey, y de repente se escuchan unas ovejitas por detrás, se escuchan unas vaquitas por atrás, y dice, ¿y eso qué está pasando, Saúl? ¿No dijo el Señor que destruyeras todo? ¿No dijo que el Señor tiene que eliminar todo? Amén. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestros corazones. No queremos entregar todo, decimos, voy a entregar esta parte nomás de mí. La otra la voy a dejar escondida porque esa no creo que al Señor le interese. No creo que al Señor le interese una parte de esta parte que estoy haciendo. No, voy a entregar esta parte nomás. Y muchas veces esa parte es la que el Señor necesita. Que entreguemos el total, no el 50%, no el 70%, amén. Sino un 100% de nuestro corazón. Sí, amén. Sí, amén. Como dice nuestro hermano, debemos entregar un 100 por 1. Amén. No solamente el 100%, porque a veces nos conformamos con tan poco. Amén. Creemos que ya, como dijo nuestro hermano, vamos al culto y ya es suficiente. Y no es suficiente. Debemos congregarnos, pero también debemos tener un propio altar edificado en nuestra propia casa. Porque como le digo, muchos podemos ser el máximo cristiano dentro de la iglesia, o cuando quizás vemos ahí a un hermano conocido y nos comportamos, pero no, eso no funciona así. Hace algún tiempo atrás yo había visto una enseñanza, ¿se puede decir? ¿Sí? Una enseñanza, esto no es bíblico, no aparece en la Biblia, de una mujer que va manejando su vehículo. Ya, y sabe que, oiga, se pasa el paso de cebra, acá se atropella ahí el que va pasando, de repente está el amarillo, si igual alcanza a pasar, cruza justo en rojo, y ahí va un abuelito justo manejando al frente de ella, adelante de ella, y ella le toca la bocina, oye, tal por cual, apúrate, mira cómo es posible. Oiga, pero la mujer cascarrabia manejando, sabe que a todos le decían malas palabras, grosería, viera usted. Y sabe que de repente la para Carabinero y la lleva detenida. Y ella, ¿pero por qué? ¿Por qué me está llevando detenida? Y Carabinero no le decía absolutamente nada. Y resulta que cuando llegan a la comisaría, Carabinero va a buscarla a la celda y le dice, ¿sabe qué? No, queremos ofrecerle una disculpa, usted ya puede irse. La detuvimos por un error. Y ella le dice, ¿pero cómo por un error? Usted nunca me dijo por qué me detuvo. Y Carabinero le dice, no, lo que pasa es que yo la vengo observando desde que pasó lo del paso de cebra y veo que usted está con improperio, que ahí toca la bocina, que no respetó cuando va a pasar el prójimo. Y a mí me llamó la atención, dijo, porque yo veo en su auto, dijo que va con sticker que dice Cristo te ama. Yo, dijo, veo ahí este pez que lo toman por Jesús.
y que usted dijo tenía puesta alabanza. Entonces yo dije, esta mujer le ha robado el auto a un cristiano. Y ella le dijo, no, yo soy la cristiana. Y le dijo, no, no parece. Y eso es lo que muchas veces sucede. Si de repente nos estuvieran viendo, quizás, ¿qué clase de cristianos quedaríamos, no, mi hermano Giancarlo? Amén. Muchas veces dice la palabra del Señor que a causa de nosotros el nombre de Dios es vituperiado entre los gentiles, a causa de nuestros hechos, de nuestros actos, de lo que hacemos diariamente. Y es por eso que el altar, obviamente, hoy en día, porque en este tiempo, cuando Elías lo edifica, es un altar físico, ¿cierto? Toma piedras, dice, lo edifica, y es un altar físico donde ponía el animal para sacrificarlo. Más nuestro altar sabemos que es espiritual. Amén. Sabemos que el altar tiene que estar en nuestro corazón. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guarda el corazón, porque de él mana la vida. Amén. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, porque el hombre de buen corazón, ¿cierto?, saca del buen tesoro de su corazón, y eso es lo que transmite también a las personas, porque dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todas estas parábolas, todas estas enseñanzas que hablan del corazón, nos dice que el cambio obviamente no es por fuera tan solamente, sino que el cambio es del interior para que se pueda ver afuera. O sea, es un cambio de adentro hacia afuera, es un cambio que no es tan solamente de apariencia, porque por fuera podemos aparentar, por fuera podemos muchas veces fingir, pero finalmente somos, como le dijo el Señor a los fariseos, sepulcro blanqueado, que por fuera se veían hermosos, se veían bien limpios, pero por dentro estaban llenos de hueso y inmundicia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener, y nuestro altar edificarlo en nuestro corazón, porque dice la palabra que Él ya no habitará en templos hechos por manos de hombres, sino que habitará en el corazón del hombre. Amén. Muchas veces tenemos la iglesia limpiecita, la iglesia la tenemos impecable para el Señor, y está bien, porque las cosas para el Señor hay que hacerlas con excelencia. Pero mientras la iglesia, el templo físico está limpio, lo trapeamos, lo limpiamos, ordenamos los baños, hacemos el aseo, nuestro templo, ¿cómo está nuestro corazón? Nuestro corazón no está inmundo, no está limpio. Y eso es lo que primeramente tenemos que limpiar, nuestro corazón. Porque cuando venga el Señor no tomará el templo, no tomará los muros, las paredes, sino que nos tomará a nosotros. Amén. Y ahí es donde tenemos que estar con nuestras vestiduras sin manchas, sin arrugas, para que seamos nosotros arrebatados. Porque si no seremos como le decía a los fariseos, hombres que son hipócritas, hombres que hacen las cosas por apariencia, para ser vistos de los demás, o para que los demás lo vean como hombre espiritual, pero en el interior nuestro realmente no estamos sirviendo al Señor ni estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. Y es por eso que cuando hagamos las cosas, dice su palabra, que buscarle en lo secreto, porque Él nos va a recompensar en lo público. Amén. Amén. Y esto es lo que debemos de hacer, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Algunos nomás quieren las añadiduras del reino, muchas veces queremos la añadidura, queremos la grandeza, la bendición, pero nos estamos olvidando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Nuestra hermana Génesis nos dice que el Señor nos ayude cada día a ser mejores en su presencia y ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Amén. 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 ¿Se imaginan todos fuéramos como dice nuestra hermana Génesis? Oiga, veríamos milagros, sanidades, yo creo que a cada momento, porque Amén. Sabríamos que es el Señor el que está ocupándonos como instrumentos, porque al final somos siervos del Señor, y como decía nuestro hermano Giancarlo, muchas veces queremos la gloria para nosotros. De repente, no, yo quiero ser la estrella, el artista, como quizá en el mundo uno tenía algún ídolo, algún cantante, algún artista, uno quiere ese tipo de atención, y al final eso solamente vanagloria. Lo importante es buscar lo del Señor, el reino del Señor, pero siempre recordando, hermanos, que todo lo que nosotros podamos hacer, quizás si sale algo lindo, sale algo con excelencia, todo es para el Señor, porque toda la gloria y toda la honra siempre es del Señor. Amén. Nosotros solamente tenemos su misericordia. Amén. Amén. En primera de Pedro dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén. Entonces, ¿qué sucede con la gloria del hombre? Se marchita, es temporal, pasajera, como dice nuestro hermano. Pero ¿sabe qué es lo que siempre permanece? La palabra del Señor. Amén. 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 Mi hermano Salomón. La palabra del Señor es la que permanece, como dice nuestra hermana. En otra ocasión estaba Gedeón, me acuerdo, que Dios le mandó a hacer a Gedeón antes de llevarlo a la victoria. Como todos sabemos, Gedeón ganó con 300 hombres, pero antes que pasara todo esto, Dios le da una misión a Gedeón.
y le dice que vaya y destruya los altares de Baal y de Acera que tenía su padre. Entonces, esto es lo mismo que pasa en esta historia. Debemos identificar qué altar tenemos en nuestro corazón, como lo explicábamos recién. Si nuestro altar está lleno de cosas banales, entonces se morirá. Y cuando vengan los malos tiempos no tendremos de dónde aferrarnos. En cambio, si nosotros en nuestro templo está Jesucristo, está Dios, amén, en nuestro tiempo malo vendrá el socorro. Como dice su palabra, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro altar. No está en otro Dios, está en Jesucristo, está amén, en Jehová, que Él es nuestro Dios, el que nos prospera, el que nos cuida, el amén, que nos lleva por lugares delicados pastos y también por los lugares de sombra de muerte. También está con nosotros en esos tiempos de malo. Por eso nosotros también debemos alzar nuestro altar en el nombre de Jehová. Amén. Amén. Y si tenemos nuestro altar se ha caído, ¿podemos volver a edificarlo? Amén. Amén. ¿Cómo? ¿Qué consejo uno le podría dar a un hermano que quizás se encuentra que su altar no está totalmente decaído? Bueno, primeramente dice la palabra de Dios que, la verdad, cierto, cuando fue a orar con los discípulos, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo conseguimos entonces que el espíritu prevalezca la carne, cierto? Porque como había dicho nuestro hermano Salomón, de estos dos animales, al que más se alimente, ¿cierto? Al que más se le dé alimento, es el que va a vencer, es el que va a ganar. Amén. Por ende, lo que podemos hacer para edificar nuestro altar, evidentemente, es buscar del Señor en oración, en ayuno, en lectura, porque de esta manera crucificamos la carne, de esta manera alimentamos más el espíritu y va a prevalecer más el espíritu. Por eso es que es tan importante cuando el Señor le declara a los discípulos que cuando le dice, ni siquiera una hora pudiste velar, porque debemos de velar, debemos de buscar, debemos de estar en intimidad. Oréis para que no entréis en tentación, dice la palabra del Señor. Porque cuando muchas veces estamos en el ocio, muchas veces cuando estamos viendo una película, estamos en el celular, cuando estamos quizás haciendo cualquier otra cosa, ahí es cuando entra el ocio en nuestras vidas y entra la tentación. Amén. Acuérdense que David cuando pecó con Betsabé fue porque mientras sus hombres fueron a la guerra, él se quedó en el palacio. Amén. Y dice que se asomó en el palacio y cuando vio a Betsabé, ahí floreció su concupiscencia, porque en el fondo es un hombre sujeto a pasión igual que todo. Pero claro, si hubiese estado en la guerra, en los negocios, porque dice en los negocios de mi padre donde me conviene estar. Amén, y todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Por ende nos damos cuenta de que primeramente debemos de estar en los negocios del Señor, buscando del Señor en oración, en ayuno, en lectura, amén, para alimentar más el espíritu, para que prevalezca el espíritu y no abusar de los tiempos de ocio. Amén. Porque si no, como al rey David le pasó, ahí entra la tentación, entra la concupiscencia. Y acuérdese lo que tuvo que pagar el rey David a causa de su pecado. Amén. Y así muchas veces también nos puede ocurrir a nosotros, porque dice su palabra que horribles cosas que eres hermano de un Dios vivo. Por eso es que para primeramente edificar nuestro altar espiritual y poder edificarlo y poder sacrificar a este gigante y cortarle la cabeza para que de una vez por todas podamos abandonar este pecado, que Dios lo consuma, debemos de buscar del Señor primeramente con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que el Señor le bendiga. Amén. Aprovechamos de enviarle un saludo a nuestro abuelo Segundo Urbina, que el Señor le bendiga, abuelo. Amén. Y amén, como dice nuestra hermana Erika, que el Señor nos ayuda. Amén. Amén, amén. Porque David pasó varias cosas al final, amén, tribulaciones. Imagínense que quizás pudo haber sido, bueno, David fue de bendición. Amén. Fue una gran bendición. Recordemos que amén, después del pecado David se arrepiente. Amén. Él tiene un arrepentimiento genuino. Amén. Pero ya estaba la consecuencia, porque a veces creemos que pecamos y el Señor no vamos a tener consecuencias del pecado que tenemos. Y no, podemos verlo en David, que el pecado siempre trae consecuencias. Amén. Eso no significa que después nosotros podamos ver la gloria del Señor. Pero en su momento, por supuesto que vamos a tener aflicción, y lo pudimos ver después con Salomón, después con la división que hubo de los reinos. O sea, imagínense la dinastía que había en ese tiempo, dinastía porque eran reyes, David, Salomón. Imagínense todo lo que aconteció para que terminaran todos divididos y al final terminara el reino del norte y el reino del sur. Amén. Y todos peleados, todos enojados, cuando quizás pudo haber sido tremenda bendición la nación de Israel. Amén.
Por eso es importante siempre estar en los negocios de nuestro Padre. Amén. Siempre estar apercibido, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que usted no lo crea. Eso no significa que usted no le hable a nadie que no sea cristiano, no. Pero cuando le hable tenga mucho cuidado. La idea es que usted lo edifique a él y no él termine sacándolo de lo de Dios hacia el mundo. Que ellos se conviertan a nosotros. Amén. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Mi hermano Salomón. Amén. Me encontraba mucha razón cuando hablaba nuestro hermano Giancarlo de reconstruir también nuestro altar. Nehemías también, cuando empiezan a reconstruir el templo, ellos van piedra a piedra, no van y todo y construyen todo rápido así como mágicamente, ¿no? Ellos empiezan, dice que están con una mano, tenían la espada y con la otra trabajando. Entonces, cada piedra que iban poniendo, iban construyendo su templo. Amén. En este caso, nuestro altar. Una oración que nosotros hagamos, estamos construyendo nuestro altar. Un ayuno que nosotros empecemos a darle al Señor, estamos construyendo nuestro altar. Tiempos que nosotros quizás podemos decir, ¿sabes que este tiempo lo quería dejar para ver una película? O este tiempo lo quería dejar para salir, o este tiempo se lo voy a dedicar a mi Dios. Estamos construyendo otra piedrita en nuestro altar, así como lo hizo Elías en este momento. Dijo que tomó 12 piedras por cada tribu. Amén. Entonces, piedra a piedra fue construyendo el altar, y piedra a piedra usted va a ir construyendo su altar, va a poder salir adelante con la mano del Señor. Amén. Alma, cuerpo y espíritu, como lo explicaba nuestro hermano. Nuestro ser entero debe estar con Jesucristo, nuestro ser. Por eso Jesucristo, por eso también se levantaron falsos dioses durante mucho tiempo y ídolos. Por ejemplo, hubo uno que dijo, no dejen de buscar la verdad. Pero nadie se atrevió a decir lo que dijo Jesucristo, que Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Eso es lo importante, entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y Él es tu altar, Él es tu mirada, Él es tu enfoque y tu bendición. Amén. Amén. Enviamos un saludo a nuestra pastora María Paz Reyes, que el Señor le bendiga. Amén. También un saludo a nuestro pastor Alejandro Urbina, que nos pone la labor es construir y defender. Amén. Que el Señor bendiga la casa pastoral. Amén. Un saludo también a nuestro hermano David Urbina, que también es nuestro tío, así que el Señor le bendiga, Amén. Tío David, que Amén. sean todos muy bendecidos. Amén. Se acaba de conectar también nuestro primo. Un saludo a nuestro hermano José Luis Urbina, que Amén. el Señor le bendiga con su familia. Amén. Y estamos hablando sobre edificar el altar. Amén. Amén. Elías y los profetas de Baal. Como estábamos diciendo, podemos divertirnos sanamente. Amén. Ver series, jugar en familia, o Amén. simplemente quizás descansar. Amén. Pero es necesario también tener la comunión con el Señor. Amén. Porque no puede ser, oiga, que le dediquemos más tiempo a lo carnal Así es. que a lo del Señor, porque sabemos que en las cosas de nuestro Padre es donde nos conviene estar. Amén. Amén. Y siempre, oiga, estar así como los caballos, no sé cómo se llamará esto, Anteojera. unas Ojera. ojeras. Amén. Anteojera. Ahí me ayudan con los nombres. Como los caballitos ahí marchando como reloj, para que no se distraigan mirando al de al lado, Amén. para que no estemos viendo la tentación, para que no seamos como David cuando no va a la guerra, termina viendo a Betsabé y termina pecando, para que no seamos como Salomón cuando entra la vanagloria a nosotros, que ya estaba construido el templo, pero no nos bastó y nosotros queríamos algo más grande, algo más glorioso. Y mintiendo, quizás diciendo, no, esto es para el Señor, pero cuando sabemos que no era para el Señor, Amén. era para el hombre, para nosotros. Entonces, que el Señor siempre esté ahí, siendo un consejero, un padre. Recuerde que el Señor, si el Señor lo castiga, si el Señor lo reprenda, siéntase feliz, porque el Señor, al que ama, Lo corrige. lo corrige, y al que no, Lo tiene por bastardo, dice. lo tiene por bastardo, dice la palabra. Entonces el Señor sea con nosotros. Amén. Enviamos un saludo también a nuestro hermano Enrique Yáñez, que el Señor Amén. le bendiga. Amén. Y a todos los que puedan estar conectándose. Amén, mi hermano Giancarlo. Amén. Dice la palabra que tenés puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Amén. Y dice que si tu ojo es bueno, ¿cierto? Amén. Todo tu cuerpo estará en luz, mas si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Y el Señor dijo que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? ¿Cuánto será la misma oscuridad que hay en ti? Y esto es muy importante porque obviamente nadie que ande en tinieblas puede tener un altar edificado. Nadie que ande en los pensamientos de la carne, en los propósitos de la carne, puede tener su altar edificado porque obviamente este hombre todavía no ha edificado su altar y todavía no ha sacrificado las concupiscencias, los deseos de la carne. Y esto es muy importante porque el Señor siempre nos exhortaba a que pudiésemos vencer la tentación, a que pudiésemos hacer la voluntad del Padre y no la nuestra, porque nuestro mismo Señor dijo, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del que me envió. Amén. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hacer la voluntad del que nos llamó, no la voluntad nuestra, porque dijo el apóstol Pablo, si aún intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si aún usted intenta hacer su voluntad, quiere hacer lo que a usted le plazca, quiere hacer las cosas a la pinta suya, entonces, ¿por qué está sirviendo al Señor? Porque si nosotros servimos al Señor, somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo, ya no es la voluntad nuestra la que tenemos que hacer, sino que es la voluntad del Padre, es la voluntad del Señor. Y dice la palabra que el siervo no es mayor que su maestro, que el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces debemos de tomar esta cruz, debemos de tomar estas pruebas, estas dificultades, debemos tomar este evangelio. Y debemos de cargar con estas cosas así como lo hizo nuestro Señor, porque si nosotros realmente queremos y esperamos que podamos tener una corona de vida en los cielos, tenemos que también sufrir, también tenemos que andar, el que quiere permanecer en Cristo, tiene que andar como Él anduvo. Y Él anduvo con mansedumbre, Él padeció. Él, hermano, a pesar de haber sido el creador, el hacedor de todas las cosas, se hizo un hombre más, se hizo un hombre quizás como, y además un hombre común y corriente. No se fue a los castillos, no se hizo rey, no fue un hombre común y corriente, compartió con pescadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos. Estamos dándonos cuenta de que así nos enseñó a ser el Señor, así es como quiere que el Señor seamos en nuestras vidas. Amén. Y también lo declara que el que busque ser mayor entre sus hermanos tiene que hacerse siervo, tiene que hacerse esclavo, porque la palabra dice que el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Y eso es lo que hemos de buscar primeramente. Todo hombre que tiene el altar edificado, todo hombre que sacrificó a este gigante y le cortó la cabeza para que ya no fuese más estorbo, tiene que ser alguien que tenga este amor hacia Dios, que tenga este amor hacia la obra y hacia la búsqueda del Señor. Amén. También el amor, dice la palabra, que si, por ejemplo, el amor a nuestros mismos hermanos, muchas veces que no somos capaces, estamos en contienda, estamos con problemas, no somos capaces de saludar, no somos capaces muchas veces de ser sinceros con nuestros hermanos, porque sabemos que es complicado muchas veces amar al prójimo, muchas veces es complicado amar a quizá alguien que no sea uno mismo o la familia, pero debemos de hacer el esfuerzo porque Dios nos está viendo. Dios sabe si estamos haciendo el esfuerzo, Dios sabe lo que estamos haciendo. Dice la palabra que si no amamos a nuestro hermano que le vemos, ¿cómo amaremos a Dios que no le hemos visto? Eso es lo que dice la palabra. Dice que si nuestra obra no fuese mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Amén. Por ende, un hombre que tiene su altar edificado es un hombre que tiene el amor en Cristo, porque también habla la palabra de la preeminencia del amor, que el amor está por sobre todas las cosas. Amén. Así es. Nuestra hermana Génesis dice, amén, que Dios nos ayude para poder mantener el altar edificado, como dice nuestro hermano Giancarlo. Amén. Amén. Y es importante poder buscar también del Señor, o sea, si nosotros queremos mantener este altar edificado, así como lo hizo Elías, es importante estar en comunión con el Señor sin importar lo que diga el resto. Sin importar cuántas veces te callen, sin importar cuántas veces te reprendan y te digan, no, estás loco, tú sigues a alguien que quizás ni siquiera existe, no importa, porque nosotros sabemos que el Señor existe, nosotros sabemos que el Señor es santo, nosotros sabemos lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, amén. Porque cada uno tiene algo que contar, un testimonio, una vivencia relacionada con el Señor, no de que te dio algo material, porque a veces eso la gente cree que no, es que Él te bendijo materialmente y por eso tú le alabas, no, porque hay muchos testimonios de que el Señor sacó de la muerte, los libró de la muerte, perdón, amén. Que el Señor se glorificó haciendo sanidad en la persona, y es por eso que nosotros servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, amén. Como dice, le mandamos un saludo, perdón, a nuestro hermano José, amén, dice que Dios les bendiga, mis hermanos amados.
que nuestro Padre Eterno junto a su Espíritu Santo los use, que el Señor le bendiga a mi hermano Amén. José. Amén. Amén, bendiciones. Y sabe que esto de buscar al Señor, a mí me gusta mucho la historia del ciego Bartimeo, porque dice que él estaba ahí, ¿cómo se llama? Claro, estaba ahí echado en la tierra, mendigando. Oiga, y dice que de repente pasa el Señor Jesucristo. Entonces él sabía, porque, oiga, todos lados habían escuchado que este hombre hacía sanidad, hacía milagros. Imagínense en ese tiempo, cuando estamos hablando de que en ese momento quizás se regían por los fariseos, que ellos tenían su doctrina, sus leyes. Amén. Entonces que llegara alguien así, wow, era sorprendente. Entonces él había escuchado del Señor, de Jesucristo. Entonces decía que él que él quería que lo sanara, y es por eso que él buscaba y lo llamaba. Dice que le gritaba, que entre medio de la multitud, él le gritaba: Jesús, hijo de David, y dice que la multitud le reprendía. O sea, imagínense ustedes buscando la comunión con el Señor, y de repente quizá alguien inconverso en su propia familia: no, oye, ¿qué vas a estar buscando a ese si no existe? Así mismo se sentía el ciego Bartimeo, pero ¿sabe qué? Él, en vez de decir, no, yo ya, me reprendió la multitud, me dijo, cállate, yo mejor me voy a callar, no. Dice que él, aún más fuerte, él gritaba: Jesús, hijo de David. Oiga, imagínense en ese momento, estamos hablando de una época, oiga, donde todo era completamente distinto. Quizá incluso a la gente: oye, cállate, quizás se lo decía un poco más agresivo, pero aún así eso no le importó. Y dice que ahí es cuando Jesús lo manda a buscar y le dice que se lo traiga. Y ahí le pregunta: ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga que lo sane? Y es así como le devuelve la vista, en un acto de misericordia, pero ¿sabe qué? En un acto de fe. Un acto de fe que tuvo el ciego Bartimeo, que él creía que el Señor le podía devolver la vista, y él creyó bien. Porque si creemos en nuestro Padre, si confiamos en el Señor, sabe que no todo va a ir bien. Porque van a haber momentos de aflicción. Amén. Pero sabemos que en estos momentos de angustia y de aflicción vamos a salir victoriosos, porque estamos de la mano con nuestro Señor. Amén. Hermano Salomón. Recordamos, como decía nuestra hermana Génesis, y así a través de la palabra nos muestra muchos milagros que hizo Jesús. Y entre ellos había un hombre que estaba leproso y se acerca donde Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Esa humildad que demostró ese hombre, reconociendo quién era Jesucristo, reconociendo quién era Él. Así también nosotros podemos acercarnos al Señor reconociendo quiénes somos. Muchas veces tenemos muchas cosas en nuestro corazón y podemos entregarlas a Él. Entregarlas, como estábamos hablando del altar, construir, echar dentro del altar y decirle al Señor: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, purificarme de todo lo que yo he hecho. Porque la Biblia, si nosotros nos podemos ver, la Biblia solamente habla de hombres no rectos. Dios no ocupó hombres rectos. Imagínate a Moisés para liberar a un asesino, liberar al pueblo de Israel. Amén. Entonces de ahí en adelante, imagínate, Dios siempre ocupó a los más viles, a los más despreciados. Dios lo ocupó. Entonces nosotros vamos delante del altar y podemos decirle al Señor: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le responde a este varón, le dice: quiero. Es que el Señor siempre nos está buscando. El Señor por todas partes nos quiere agarrar, tomar de la mano y bendecir nuestras vidas, sacarnos del lugar donde estamos, porque de repente cuando no tenemos nuestro altar, vemos todo negro. No pasa nada por allá, nada por acá. Y estamos igual que Faraón en el tiempo de José. Y luego viene José, le revela el sueño que tuvo Faraón, y Faraón dice: no, este hombre es tremendo, toma, ahí está. Guía al pueblo, y José se hace cargo de todo eso, y el pueblo puede salir adelante, y así también bendice a su pueblo, en el cual podría haber perecido, pero Dios tenía planes aún más grandes para él. Amén. Amén. Enviamos un saludo también a nuestra hermana Delfina Núñez, que el Señor le bendiga, mi hermana sea grandemente bendecida. Amén. Oiga, y podemos ver que en Elías había unción del Señor, es por eso Amén. que Eliseo lo veía, ¿cierto? Amén. Cuando ahí pide la doble porción de este espíritu que tenía Elías. Amén. No debía quitarle los ojos de encima. Amén. Quizás como uno andaría ahí, si se nos diese esa oportunidad, andaríamos quizás ahí, pero pisándole los talones para poder tener un poco de ese espíritu, amén, de que el Señor había depositado en Elías. Y Elías igual la pasaba mal, igual sufrió, todos sufrían. Amén. Pablo, Jeremías, pero igual quizás muchas veces tuvieron aflicción
aflicciones, quizás quisieron tirar la toalla, pero el amor por el Señor, el amor por Dios era aún más fuerte. Amén. Imagínense que ninguno hemos pasado lo que quizás pasaron ellos, quizás ni siquiera la mitad, pero aún así ellos seguían adelante, aún así ellos querían seguir glorificando el nombre del Señor, y lo más importante, llevar el Evangelio, enseñar el Evangelio, que es a toda criatura, no Amén. el Evangelio de Génesis, el Evangelio de Giancarlo, el Evangelio de Salomón, no, este es el Evangelio del Señor, el Evangelio Amén. de Dios, Amén. que lo podemos encontrar en su profeta mayor, que es la Biblia. Amén. Amén. Mi hermano Giancarlo. Amén. Y bueno, después de que Elías, por el poder, a través del poder de Dios, ¿cierto? Amén. Porque sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Amén. Hizo caer este fuego del cielo y consumió el holocausto y degolló después a los profetas de Baal. Vemos que ora por la lluvia, dice el siguiente capítulo. Y nos damos cuenta de que cuando le dice que ve una pequeña nube, ¿cierto?, del porte de la palma de un hombre. Amén. Y aquí es cuando también viene esta bendición, la lluvia, porque había una sequía muchas veces. Amén. Muchas veces nosotros también estamos en una sequía, muchas veces nosotros espiritualmente estamos secos, no tenemos agua, no tenemos aceite, no corren por nosotros los ríos de agua viva que debiesen correr, porque aquellos que somos hijos de Dios debemos tener el Espíritu Santo, debemos tener estos ríos de agua viva, debemos tener constantemente esta agua, porque el Señor le dijo a la mujer samaritana que si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber a mí, porque si yo te diera de esta agua jamás tendrías sed. Amén. Y esta es la agua que nosotros tenemos que anhelar, esta es la lluvia que tenemos que anhelar, porque si estamos en sequía, ¿cómo el Señor va a poder obrar en nosotros? ¿Cómo Dios va a poder cumplir sus milagros, su obra, su propósito, sus promesas? ¿Cómo Dios va a poder cumplir lo que un día nos prometió? Porque hemos sido llamados y hemos sido llamados para algún propósito. Quizás no todos para ministerios, no todos para quizás para ser líder o para algún propósito quizás eclesiástico o un puesto, pero sí hemos sido llamados todos para trabajar en la obra del Señor. Amén. Algunos han sido pastores, otros evangelistas, otros son instrumentos en las manos del Señor. Amén. De esta manera nos damos cuenta que el Señor tiene un montón de promesas, un montón de propósitos para nuestras vidas, pero es importante que podamos batir esta sequía espiritual. Es importante de que podamos ponerlo en las manos del Señor para que venga esta lluvia y nos vuelva a hacer florecer. Porque podemos ser semejante a una planta que estaba plantada, ¿cierto?, en el jardín del Señor, pero que ya se está marchitando, que ya se le están cayendo las hojas, que su raíz ya se está secando, que su raíz ya no tiene el vigor quizás que tenía al principio, como cuando andábamos con nuestro primer amor. Amén. Y nos damos cuenta de que el Señor envía esta lluvia, pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que tener fe, tenemos que servirle, tenemos que andar en rectitud para que el Señor pueda mandar esta lluvia sobre nuestras vidas y podamos reverdecer. Amén. Para que podamos dar fruto, como dice su palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque por Amén. nuestros frutos seremos Nos van a conocidos, conocer. por nuestros frutos el Señor nos va a conocer. Amén. De esta manera debemos andar con rectitud con el Señor para dar buen fruto. Dice su palabra que el árbol malo no puede dar buen fruto, ni el buen árbol dar mal fruto. Amén. Amén. Así que seamos buenos árboles en la viña del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Como dice nuestra pastora, somos un cuerpo. Amén. Y eso es lo que a veces quizás nos cuesta un poco entender, porque quizás quisiésemos ser todos brazos, o todos pies, o todos cabeza. Amén. Pero no es así. Amén. Tenemos que entender que todos estamos con un propósito por el cual el Señor nos ha llamado, o el Amén. Señor ha tratado con nosotros. Cada uno de nosotros sabe por qué, para qué somos buenos para la obra del Señor. Cuál Así es el talento, los dones que el Señor nos ha entregado. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir fructificando. Amén. Ahí Amén. volvemos a la parábola de los talentos. Pero ponernos a disposición del Señor primeramente. Como decía nuestra hermana Giancarlo, oigan, el versículo 39 dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Amén. Jehová es el Dios. Me Amén. recuerda a Daniel, me recuerda a José, cuando decía más Dios estaba con José. Amén. Oigan, imagínense, Jehová es el Dios. Imagínense de repente estuviésemos acá con Elías y Elías dice: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Imagínense, dijera en la iglesia que le prendan a todos los que se hacen los cristianos, pero que no son cristianos, porque están con ídolos, están más en el mundo
que en la iglesia, porque le sirven a Dios, a dos dioses, amén. Imagínense, o sea, sería, quizás cuánto terminaríamos que nada. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Un saludo también a nuestro hermano Ángelo Fuente, que está ahí Amén. comentando. Dios les bendiga grandemente, un fuerte Amén. abrazo. Bendiciones. Amén, bendiciones. Pero por eso es necesario siempre estar apercibido, estar en los caminos del Señor, tener mucho cuidado de lo que nosotros guardamos en nuestro corazón, porque podemos tener cuidado de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros quizás gesticulamos, pensamos, pero ¿sabe qué? Lo importante es lo que nosotros guardemos en nuestro corazón, en este closet. Tratemos de no guardar los cachoreos, sino que lo que nos edifica, lo malo hay que desecharlo. Mi hermano Salomón. Es verdad lo que dice nuestra hermana Génesis. Bueno, la palabra del Señor dice que malo y perverso es el corazón del hombre. Así es, amén. Entonces, si la palabra lo dice, la palabra no es mentirosa, o sea, nos describe a todos. Y así es como la palabra siempre nos describe. Entonces, es de reconocer nosotros mismos quiénes somos. Primero, para poder reconstruir nuestro altar, debemos saber quiénes somos. Si la palabra nos dice, si nosotros abrimos la palabra, nos dice, no, tú eres aquí, tú eres acá, tú eres acá, necesitas de Dios. Por eso la palabra siempre nos está llevando a Jesucristo. Lo que decía nuestro hermano Giancarlo, estar en la palabra del Señor, buscar de Dios para que, por ejemplo, lo que decía Salmo en el capítulo 1, verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que él hace, prospera. Amén. Es que eso es buscar al Señor. Eso es lo que cuando nosotros tenemos un altar, todo florece alrededor, porque tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Amén. Tenemos al Señor que nos viene dando. Y debemos, como también decía nuestro hermano, dice que cuando estaban todos en el monte alto, habían como 120. ¿Esperando qué? La promesa del Señor. Pero estaban todos unánime esperando, todos juntos esperando que el Señor bendijera el cuerpo, esperando que viniera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se derramó sobre todos aquellos que estuvieron en esa casa. ¿Cómo nosotros no, estando ahora sabiendo lo que pasó con ellos, no podemos buscar al Señor? Entender que el Señor quiere que nosotros le busquemos, que nosotros edifiquemos nuestro altar, que busquemos de Él, que podamos entender quién es Dios y vivirlo. Vivir con Él, desayunar con Él, almorzar con Él, vivir con Él. Es lo que Dios quiere. Cuando tenemos nuestro altar levantado, nosotros podemos estar con Jesucristo. Y Él dice que será nuestro amigo, será nuestro Padre. Aunque tu padre, tu madre te dejaren, yo no te dejaré solo. Yo estaré contigo. Amén. Ese es el Señor. Ese es el Señor de Elías. El que tanto Elías decía Amén. en el espíritu en el cual estoy. Es el Dios que tenía Elías, es el mismo que nosotros tenemos y es el mismo que usted. El mismo Dios de Abraham, Sí, el de mismo. Jacob, Él trasciende en el de tiempo. Pablo. Amén. Es el mismo, el de ayer, el de hoy, el de los siglos por los siglos. Y es lo que debemos entender. Amén. Si en los tiempos de antes había milagros, hoy día también pueden haber milagros. Amén. En los tiempos de antes había sanidad, hoy día también pueden haber sanidades. Amén. Pero a veces esperamos que el pastor la haga toda. No, que el pastor haga milagros, que el pastor haga sanidades, que el evangelista que va a venir ahí haga, no sé, que haga descender fuego, que todos dancen y esto es algo personal. Amén. Amén. Si estuviésemos todos quizás en comunión podríamos ver todo ese tipo de cosas que a veces anhelamos y que no encontramos, que muchas veces quisiéramos y uno dice, pucha, pero yo creí que hoy día Dios iba a manifestar y Dios se manifestó en la vida del hermano, pero quizá uno como está pendiente de otro tipo de cosas, claro, uno siente que el Dios no se ha manifestado, que Dios no te ha venido a visitar en el culto cuando el Señor ha estado en todo momento ahí, visitándote, pero nosotros muchas veces si tenemos esta puerta cerrada bajo llaves, a veces tenemos con auriculares, no escuchamos cuando el Señor ahí está golpeando y está diciendo, pero yo vengo a gozarme contigo, yo vengo a poner este fuego en tu altar. Amén. Y es ahí cuando de repente nos equivocamos por no estar apercibidos, por no estar en comunión con el Señor, por no estar en oración con el Señor, en una búsqueda íntima con Él. ¿Cierto, mi hermano Giancarlo? Amén. Es muy importante como hemos estado hablando, conversando del altar, primeramente.
Ya sabemos que tenemos que edificar nuestro altar, ya sabemos que tenemos que sacrificar el pecado regalón, tenemos que vaciar el cuarto de los cachureos y también entender y comprender que para que venga lo que tanto anhelamos en nuestras vidas, lo que tanto le pedimos al Señor, tenemos que primeramente edificar el altar, primeramente tenemos que sacrificar lo que Dios está pidiendo de nosotros y primeramente para que Dios pueda hacer caer este fuego del cielo y después venga la lluvia, tenemos que edificar nuestro altar, hermano, y por eso debemos de buscarle. También recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y los que fueron porfiados delante de Dios, los que no hicieron su voluntad, acuérdense que quedaron en el camino. Amén. Y Dios tuvo que levantar una nueva generación para entrar a la tierra prometida. Así que debemos siempre acordarnos de que no somos de algún modo permanentes en esta vida y que podemos ser reemplazados. Porque el Señor, cuando los fariseos le dijeron, cuando Jesús iba con la entrada triunfal en Jerusalén, le dicen, ¿oyen lo que dicen esto? Porque decían, Hosana, Hosana, el hijo de David. Y le dice, si no lo hicieran ustedes, las piedras lo harían. De tal manera que nos damos cuenta de que efectivamente el Señor siempre se va a armar de hombres de fe, siempre se va a atraer, va a llamar a hombres que estén dispuestos a la obra, dispuestos al trabajo. Amén. Y es por eso, hermano, que debemos, como dice la palabra, que debemos retener todo lo que hemos tenido para que ninguno venga y tome nuestra corona. Amén. Eso es lo más importante. No creer que somos irreemplazables, no creer que porque hemos sido llamados y somos hijos de Dios, no tenemos que asegurar nuestra salvación. No es así. Debemos de buscar a Dios y debemos de tener en nuestro corazón el altar edificado para que constantemente, amén, así como ardió la zarza en el monte cuando fue Moisés, pueda arder el fuego del Señor constantemente en nuestro altar. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Mi hermano Salomón, ¿algo más que agregar? Alentar a los hermanos también a buscar a Dios, como hemos venido hablando, como decía nuestro hermano Giancarlo, ya cerrando el tema de nuestro altar, dándole gracias al Señor, alentando a ustedes a buscar al Señor, a buscar de su palabra, a buscar en oración, en ayuno, y verá nuevos cambios en el Señor. El Señor siempre está a la puerta y está llamando, como dice en Apocalipsis, estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguien oye mi voz, amén, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Amén. Así que lo alentamos a seguir adelante. Dios le fortalezca a usted y nos fortalezca a nosotros también, que lo necesitamos demasiado. Amén. 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 Que el Señor les bendiga a todos los que se pudieron conectar, a todos los que se van a conectar. Enviamos ya los últimos 2 saludos a nuestra hermana Paola Urbina, que es nuestra madre. Amén. Suegra. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Y también, por último, no menos importante, a nuestra hermana Juliana, que es la, amén, que está detrás de los controles. Amén. Ayudándonos con todo para el programa que pueda salir a flote para la gloria del Señor. Amén. 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 Que el Señor les bendiga a todos los, amén, que van a estar conectándose en el futuro. Que el, amén, Señor les bendiga. Edifiquemos nuestro altar. Recuerde, como hablamos el programa pasado sobre la parábola de los talentos, amén, fructificar. Hoy día hablamos sobre edificar nuestro altar. Amén. Amén. Y desde aquí les decimos que sean, amén, todos muy bendecidos. Amén.